¿Cómo se integran los conocimientos del Feng Shui? Mirad, me gustaría que si me pudierais decir algunas, o si lo pudierais comentar, o si lo pudierais poner en los comentarios, eh, si habéis hecho cambios a nivel de Feng Shui en vuestra casa, si habéis tenido resultados, si sabéis por qué estáis haciendo los cambios, si me podéis comentar un poquito, vamos a dejar un poquito de espacio para hacerlo, ¿no? Porque, bueno, lo que veo que le pasan a muchas personas, muchas preguntas siempre que hago aquí en Instagram, cajones de preguntas, preguntarme lo que quiera. Muchas personas me dicen, bueno, Gloria, ¿cómo hago para hacer los cambios de Feng Shui en mi casa? ¿No? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde acabo? Muchas veces no sé lo que hacer, leo tips y sitios diferentes y me hago un lío, estoy confundida, ¿no? ¿Cómo hago, no? Es muy importante que cada vez que vayas a hacer un cambio en tu casa o en tu zona de trabajo, primero entiendas el por qué lo estás haciendo. Cuando nosotros vemos bueno, hace unos años hice bueno, di una conferencia para más de 80 empresarios en la Cámara de Comercio en Palma de Mallorca. Y fue muy curioso porque cuando les expliqué todas las escuelas, todas las herramientas, las 5 escuelas del Feng Shui clásico, cómo hacemos del vacío, bueno, alucinaron porque ellos se creían que yo le iba a dar unos tips, que luego se los di, por supuesto, de cómo hacer los cambios, ¿no? Bueno, su mente se les abrió, ¿no? Y era como, wow, yo no sabía que esto era el Feng Shui, ¿no? Las personas se creen que el Feng Shui es poner 4 moneditas, 4 cosas colgando, ¿no? Pero muy pocas personas saben lo que implica hacer un estudio de Feng Shui en una casa, ¿no? Entonces fue increíble ese evento, ¿no? Imaginaros, 80 empresarios que venían a escuchar a hablar de Feng Shui, ¿no? El nivel de conciencia ha aumentado muchísimo y es muy bonito ver las caras de las personas cuando, wow, no saben, saben muy poco o no saben nada de Feng Shui, ¿no? Entonces, ¿cómo se integra el conocimiento que tengas de Feng Shui? Aunque tú sepas muy poco del Feng Shui, seguramente, si estás aquí es porque algo sabes, algo te interesa, algo sabes sobre Feng Shui. Estoy totalmente segura. ¿Vale? Si estás viendo, o si luego lo vas a ver el vídeo, algo sabes sobre Feng Shui. Y entonces, ese conocimiento quieres aplicarlo en tu casa y hacer los cambios en tu casa. Pero antes de hacer los cambios, tú necesitas integrarlo, entender el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿De dónde viene ese conocimiento de hacer lo que estás haciendo? ¿Vale? El otro día también en una entrevista que me hicieron en la radio, la chica, bueno, me suele hacer varias entrevistas y hablándole de esto, ¿no? Ella me comentaba, sí, porque yo en la zona del amor me dijeron que pusiera 2 corazones enormes y que así la relación con mi pareja iba a estar mejor. Vale, sí, pero ¿cuál es la zona del amor? Eh, Le pregunté, ¿cuál es la zona del amor? Me dijo, bueno, entrando en la izquierda de la vivienda. Digo, bueno, esto es una parte del Feng Shui, ya he oído hablar mucho de las 2 vertientes que hay de la escuela del Bagua, ¿no? Pero, claro, yo cuando le expliqué a ella, mira, el Feng Shui viene de donde viene, ¿no? De la cultura china, es una ciencia, una filosofía, tiene arte, ¿no? Cuando le expliqué el por qué se trabajaba, la zona del amor, cuál era la finalidad. Entonces, en ese momento, ella entendió el por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Es más, me dijo, voy a quitar porque había puesto un cuadro de 2 corazones, dice, lo voy a quitar, primero lo voy a trabajar, lo voy a integrar y luego lo voy a volver a poner. Porque de nada vale empezar a poner cosas en nuestra casa si no sabemos el por qué las estamos haciendo, de dónde viene el Feng Shui, cuáles son las diferentes escuelas. Bueno, es que podía estar contando muchos ejemplos, ¿no? Pero hace unos años una de las alumnas que estudiaron con nosotras el máster profesional de Feng Shui había estudiado ya la escuela del Shuangkong, pero no sabía las técnicas de las fuentes de agua, ¿no? Y entonces, quiero decir, si
alguien te dice, en la estrella agua 8 hay que poner una fuente, el por qué hay que poner. Primero, esto hay que asegurarse mucho, ¿vale? Porque esto hay que hacerlo muy bien. Pero el por qué se hace. Quiero decir, cuestionaros el porqué de todo. Ella ya había estudiado y no sabía el por qué. En el momento en que en la formación, en el máster, le expliqué el por qué, lo entendió perfectamente. Y ya no solamente lo empezó a trabajar en su casa, a aplicar en su casa, sino que además empezó a saber cómo se le recomiendan a otras personas. ¿Cómo hablas con tus clientes, no? A un cliente no le puedes decir, oye, pues sí, vamos a trabajar la zona de la comunicación en la vivienda. O en esta zona tienes esta información. Le tienes que explicar de dónde viene, el por qué, cuál es la finalidad de trabajar esto. Bueno, podría estar explicando ese ejemplo mucho tiempo, pero no quiero entrar ahí. Lo que sí que me gustaría invitaros a todas y a todos los que estáis aquí, es que cuando penséis en los conocimientos que tenéis de Feng Shui, ¿qué sabes de Feng Shui? Preguntaros eso. Y ahora, una vez que ya tienes estos conocimientos en la cabeza, ¿de dónde vienen estos conocimientos? Sí, de China, vale, la cultura china, pero profundiza un poco más. ¿Qué escuela es la que trabaja esto? ¿Cuál es la finalidad? Porque si no hay esa profundidad de conocimiento, es muy difícil integrar ese conocimiento. El conocimiento entra, se integra y se comparte o ejecuta. Así es como se hacen las cosas para que tengan resultado. Yo a mis clientes, yo cuando le estamos haciendo el trabajo en sus casas, en sus empresas, les explico absolutamente todo para que lo entiendan. Les encanta, es como, wow, es como vivir en una película, ¿no? El entender la información energética que tienen sus casas o sus empresas, ¿no? Y el entender esto es lo que hace que lo integren y que luego lo puedan ejecutar. Pero sin esta integración del conocimiento, de entender de dónde viene, el por qué, para qué, de verdad es muy difícil que las cosas funcionen. Es muy difícil que primero sepas con seguridad si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, porque he visto muchas personas, llevo más de 14 años en el Feng Shui profesional, he hecho más de 500 proyectos y he visto las cosas que se hacen en las casas. A mí, yo todos los días estoy hablando con personas que les interesa el Feng Shui todos los días. Y veo qué conocimiento tienen, qué cosas han hecho en sus casas, ¿no? Una chica me enseñó un proyecto, había hablado con una consultora de Feng Shui y le dijo que para trabajar los elementos en la casa tenía que poner unas cartulinas en las paredes, un triángulo rojo, una cartulina en una pared, otra un triángulo amarillo, perdona, un cuadrado amarillo, los elementos pero con cartulinas para activar los elementos. Claro, ella me decía, Gloria, a mí lo que me pasa es que no me gusta ver esas cartulinas en la casa. Y yo le decía, ¿pero te ha explicado el por qué? Me dice, no, no, me ha dicho que las ponga porque así activo esto, lo otro, lo otro. Claro, primero, no se puede poner nada en nuestra casa que no nos guste. Totalmente prohibido. El sentido común va por encima del Feng Shui de todo. Nunca, jamás. Yo a mi cliente le doy una recomendación de algo que no le gusta. Jamás. Nuestra casa es nuestro templo, nos tiene que enamorar, nos tiene que encantar. Cuando trabajamos con las diferentes escuelas, vemos las necesidades que tiene esa casa, esa familia, esa vivienda, esa empresa, ¿no? Entonces, si esta persona, la clienta esta que me comentaba que no le gustaba y ni siquiera sabía por qué lo había puesto, ella me comentaba que tenía una decepción muy grande con el Feng Shui. Dice, luego te he empezado a seguir a ti por redes y ya he visto que el Feng Shui es otra cosa. Y finalmente me contrató para hacer un estudio de Feng Shui, ¿no? Claro, ella se quedó asombradísima de la diferencia con el estudio, ¿no? Pero todo esto, este ejemplo que os estoy contando es porque ella, y le pasa a muchas personas, ¿no? No saben por qué están haciendo los cambios en su casa. No saben. Confunden las escuelas. Se creen que el trabajar la abundancia es la escuela de la forma, cuando no tiene nada que ver. No preparan la casa para hacerlo. No saben ni siquiera mucho lo que es la escuela del Bazai. El tema de las orientaciones, bueno, por ahí la escuela del Mingua o la escuela del Shuangkong. Algunas más, las estrellas volantes, pero muy por encima, ¿no? Entonces es muy importante, chicas, chicos, Feng Shui lover, que sois todos unos Feng Shui lover, lo sé,
el conocimiento que tengáis, profundizar un poquito más en ese conocimiento. Profundizar, simplemente entender el por qué, si vais a hacer algo en vuestra casa, ¿por qué lo estáis haciendo? ¿Vale? ¿Para qué lo estáis haciendo? Esta integración dentro de vosotros va a ser que cuando hagáis los cambios en vuestra casa tengan un sentido. Este sentido, además de mover la información energética de vuestra casa, también os está moviendo a vosotras por dentro. El Feng Shui es una transformación exterior e interior. Si no hay una transformación interior, el Feng Shui está mal hecho. Os lo digo así, chicas, lo siento. Trabajo con muchas personas y sé las transformaciones que tienen en su vida. El Feng Shui es algo increíble, es una ciencia hermosa, muy bonita, pero hay que trabajarla muy bien. Entonces tenéis que integrarlo, es decir, tiene que haber una integración interior. Luego ya ejecutamos